Continúa el debate por la moción del Partido Comunista que busca anular la ley de pesca, materia que ha generado diferencias dentro de la nueva mayoría, sobre todo entre la ADC y el Partido Comunista. Sebastián Fuentes tiene detalles a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Seba? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Muy buenos días. Y diversas reacciones han surgido, no solamente del Partido Comunista, quienes presentaron, como tú bien decías, esta moción que ya por primera parte se declaró admisible en la Cámara de Diputados, sino que también reacciones a la democracia cristiana, que se ha tensionado un poco las conversaciones al interior de la nueva mayoría. Queremos conocer más detalles. Estamos junto con el diputado de la democracia cristiana, Sergio Espejo, para conocer más detalles respecto a toda esta polémica que se ha generado en torno a la ley de pesca. El tema principal o el nudo es si se debería derogar o no esta normativa. ¿Qué opina usted, diputado? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo creo que hay que reformar esta ley. Yo creo que hay materias en las que naturalmente tenemos muchas cosas que revisar. Por ejemplo, podemos limitar la vigencia de las licencias que se entregan a las empresas industriales, pero quiero ser muy claro respecto del fondo, porque en estos días muchos voladores de luces, declaraciones para allá, para acá. Yo quiero decir que a mí me parece que este es un proyecto populista. Y quiero decir por qué. Primero, porque este es un proyecto que lo que hace es desamparar los recursos del mar. La actual legislación, aquella que quedaría operativa si nosotros simplemente anuláramos este proyecto de ley, es una legislación donde los recursos se distribuían fruto de un acuerdo político. El gobierno, la industria, representantes de los pescadores, cuando se acababan las cuotas decían, mira, vamos a agregar un poco por aquí, un poco por allá, sin ningún sustento científico, agotando los recursos. En esta ley, por ejemplo, esa decisión la toma un comité científico para proteger el mar. Entonces, primero, solo con ese ejemplo mostrar que hay una desprotección, que no me gusta. Segundo, esta es un proyecto de ley que ampara la corrupción, por una razón muy simple. Cuando usted lo que hace es señalar que todo el proyecto fue obtenido como producto del cohecho, cuando hay acusaciones sobre algunos parlamentarios en particular, está poniendo en la misma posición a quienes pueden haber caído en un acto de corrupción y a quienes no. Yo no era parlamentario en ese periodo, pero quiero decirle con toda claridad que me parece un profundo error, porque la mejor manera de amparar la corrupción es hacer que todos parezcan igual. Y por último, porque se genera la sensación de que aquí se puede hacer cualquier cosa. Entonces declaramos o se declaran proyectos, reformas o cuestiones que finalmente no van a ocurrir y van a generar una frustración mucho mayor. Así que yo espero que esto lo resolvamos, que el gobierno, recibiendo el informe que le ha pedido a la FAO, que es un prestigioso organismo internacional, en el mes de marzo, pueda presentar un proyecto donde reformemos todo aquello que queremos cambiar, pero lo hagamos de manera transparente, clara, sin demagogia. Diputado, su par, pero del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, el día de ayer en una entrevista que entregó a CNN señalaba que la democracia cristiana, con esta visión básicamente de modificar y no de derogar la ley, estaría prácticamente poniendo una fianza a este proyecto de ley de pesca. ¿Qué le parece a usted esta declaración? Mire, el diputado Gutiérrez se suma así a una práctica que yo encuentro que es nociva, que es básicamente estar imputando intenciones. Vamos al fondo político, vamos a las ideas que están en juego y a la realidad. Súper claro, lo que está proponiendo el diputado desprotege el mar por las razones que ya le he dicho. ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a quitarle la fracción a los pescadores artesanales que hemos ganado por año, precisamente a través de estas reformas sucesivas a la ley de pesca? Yo creo que esa no es el camino, pero déjeme decirle algo más. El problema aquí lo tenemos con el gobierno. Y lo tenemos con el gobierno porque los gobiernos están para conducir, están para construir mayoría. Y aquí lo que hemos tenido, hasta después de la declaración de la mesa de la Cámara de Diputados, es un gobierno ausente. Más de una semana atrás, junto con el diputado Matías Walker, le pedimos al ministro Eizaguirre, que es el ministro secretario general de la Presidencia, responsable de las relaciones con el Congreso, que el gobierno planteara su posición. Porque para conversar en esto, lo mínimo que uno espera es que el gobierno diga lo que le parece. El gobierno calló y solo habló una vez que nosotros nos habíamos manifestado. Entonces, déjeme decirle que así tampoco funcionan las cosas. Si hay algo que habíamos acordado a inicios del mes de enero, era no solo mejorar la coordinación, sino que además que queríamos tener un gobierno presente. Todavía no lo vemos y eso le hace mal a todos y yo espero que eso cambie. ¿Y al interior de la nueva mayoría, esta relación entre el Partido Comunista y la democracia cristiana se tensionan completamente con esta situación? Mire, cada uno de nosotros tiene que plantear sus posiciones. Y
Nosotros no vamos a renunciar naturalmente a decir lo que nos parece correcto. Algunos incluso lo hemos hecho, aun cuando parezca políticamente incorrecto. Plantear esta posición que le estoy señalando ha significado bullying en las redes sociales, otras cuestiones. Mire, me da lo mismo. Aquí lo importante es que los políticos digamos lo que pensamos y digamos lo mismo en público y en privado. En esta conversación hay mucha conversación privada que es distinta de la que se hace en público. Hay un reconocimiento transversal de lo que le estoy señalando, de este acto de demagogia, de populismo, de desprotección del mar. Lo que yo pediría es que entonces, en vez de quedarnos en una disputa menor, hagamos lo que hay que hacer. Si la ley de pesca tiene defectos como evidentemente los tiene, corrijámosla. Y déjeme agregar otra cosa más. Aquí se habla de que se ampara a 7 familias que serían propietarias del mar en Chile. Bueno, yo le quiero contar que aquí también habían familias extranjeras que estaban exactamente al otro lado de la mesa. Aquí hay intereses en los dos lados de la mesa. Entonces, aseguremos una discusión transparente. Usted anula o promueve esta anulación, mezcla a todos con todos, los que han sido objeto de actos de corrupción y la inmensa mayoría que no lo ha sido, y lo único que está haciendo es permitir entonces que otros intereses se aprovechen de esta situación. Me parece una pésima manera de legislar y una manera de desproteger el bien común. Diputado, usted señalaba que había un consenso en modificar la normativa y había una doble o una dualidad, al menos de lo que se hacía públicamente y privadamente. ¿El Partido Comunista tiene esta dualidad de tener un discurso público y un discurso privado distinto? Mire, no lo sé porque en esta materia no he tenido una conversación más de detalle con ellos, pero sí le quiero decir que creo que están profundamente equivocados. Y sí creo que lo que están haciendo es, en este punto y respecto a este proyecto de ley, una irresponsabilidad. Porque aquí se puede decir cualquier cosa para la galería, pero después esto hay que sostenerlo. Y eso es lo que no está ocurriendo y me parece un despropósito. Bueno, respecto al proyecto de ley, tomando en consideración que hay varias investigaciones respecto a algunos parlamentarios en torno al cohecho, ¿cómo se puede dar una señal de transparencia en ese sentido cuando fue una normativa que por debajo muchas veces ingresaron algunos dineros a algunos parlamentarios, o al menos es lo que se está investigando hasta el minuto? Bueno, es que ese es el punto donde quiero ser súper enfático. Primero, en vez de irse directamente a exigir la responsabilidad penal de quienes sean objeto de actos de corrupción, aquí lo que está haciendo el diputado Gutiérrez y el diputado Núñez con este proyecto de ley es señalar que todos los parlamentarios que participaron de esta discusión de una u otra manera fueron víctimas de cohecho. Yo, insisto, no era diputado en aquella época, pero me parece que eso es una locura. O sea, todos sabemos que eso no fue así. Entonces, ¿por qué no nos concentramos en quienes objetivamente son responsables de actos como ese, que tengan las sanciones penales que correspondan y reformemos la ley? Pero aquí no mezclemos todo porque no da lo mismo. Y al mezclarlo se ampara la corrupción. Porque usted le está diciendo a quienes han sido efectivamente objeto de un acto de corrupción que no importa, si total los vamos a poner al lado de los otros que no lo han sido. Esta es una ley que ha sido difícil de aprobar, como todas las reformas a la ley de pesca desde el año 90, porque el mar estaba entregado al mercado sin ninguna protección. Cada proyecto de ley que ha reformado la ley original de pesca ha venido a proteger a los pescadores artesanales, a mejorar las condiciones de sustentabilidad, a permitir un gobierno de la actividad mucho más transparente. Bueno, entonces no perdamos lo bueno que hemos hecho y concentrémonos en aquello que está mal. Y al mismo tiempo demos una señal muy clara, firmeza contra la corrupción, pero no mezclemos a justos con pecadores, porque ¿sabe qué? Es la mejor manera de amparar a la corrupción. El día de hoy hay comité político. ¿Qué espera? ¿Que se toque este tema, que haya mayor coordinación al interior de la nueva mayoría respecto a esta situación en particular, por ejemplo? Mire, yo valoro que después de todo este entuerto, primero el ministro Céspedes, el ministro de Economía, yo hubiera esperado que lo hubiera hecho el ministro Izaguirre, que parece desaparecido no sé dónde, luego el ministro Alewi, que era ministro del Interior subrogante, hayan dicho que le parecía que este proyecto de ley era inconstitucional. Si ellos hubieran dicho esto 3 semanas antes, cuando tenían que hacerlo, probablemente parte de esta discusión no se hubiera dado. Ahora, los partidos de la nueva mayoría tenemos una responsabilidad para los próximos 2 años que no se está cumpliendo. Nos quedan 2 años de gobierno, 2 años en los que tenemos que concentrarnos en aquello que podemos hacer. Y la agenda es enorme en materia de transparencia de la política, de reforma laboral, en materia educacional. Si cada partido
o cada dirigente político extrema las cosas y pretende llevarse todo según lo que él quiere, vamos a quedar sin nada. Y nuestra obligación es cumplir con la ciudadanía, lograr lo que dijimos que íbamos a hacer. Y eso requiere construir mayorías. Y esa es una reflexión que yo creo que el gobierno no ha aquilatado. A ratos yo veo al gobierno atrapado por una minoría. Lo veo a veces pareciéndole más importante verse de izquierda a verse un gobierno progresista que construye mayorías por el cambio, y eso es nefasto. Así es que en esto o cambiamos la forma en que se está haciendo las cosas o nos va a ir mal. Y el que nos vaya mal no significa perder las elecciones. El que nos vaya mal significa perder la oportunidad de realizar las transformaciones que hemos comprometido, y eso es inaceptable. Muy bien, diputado, muchísimas gracias. Gracias a usted, buen día. Bien, escuchamos entonces las palabras del diputado de la Democracia Cristiana, Sergio Espejo, entregándonos más detalles respecto a todas estas reacciones que han surgido en torno a esto de la ley de pesca, Sebastián. Bien, pues, Seba, dura crítica del diputado, no solo al Partido Comunista y a quienes están impulsando la iniciativa, sino también al gobierno. El ministro Izaguirre anda desaparecido no sé dónde, decía el diputado Espejo. Crítica para el ministro encargado precisamente de llevar adelante la agenda legislativa del gobierno en una semana que va a ser además clave en otras materias también. Gracias por el despacho, Seba. Nos vemos luego.